La retención en la fuente por procedimiento 1. Y aquí hay unas palabras que es importante que las tengamos en cuenta. Sobre rentas de trabajo para el año 2019 tras la ley de financiamiento. ¿Por qué hablamos sobre rentas de trabajo? Porque es importante que tengamos en cuenta esta palabra. Porque aquí hay que mirar cómo es que se va a dividir o los grupos a los cuales se le va a hacer la retención a la fuente. Recordemos que hace unos años se hablaba de los asalariados, que eran las personas que tenían un contrato de trabajo, que tenían un contrato en el cual se cumplía las 3 condiciones del contrato de trabajo, que tuvieran una remuneración, que tuvieran un horario de trabajo y que tuvieran una subordinación. Eso era lo que nosotros llamábamos los asalariados. Teníamos otro grupo de personas que las identificábamos como los profesionales independientes. Contadores, ingenieros, economistas, abogados, médicos, etcétera, que eran las profesiones liberales en ese momento. Entonces teníamos esa gran distinción, ese gran grupo, y decíamos entonces el contrato de trabajo es un empleado y los que tienen honorarios entonces son los profesionales independientes, y se le hacía un procedimiento totalmente diferente. Y por allá había otro grupo, ¿cierto?, que era diferente a los profesionales independientes, que eran las personas que hacían otra serie de trabajos, mantenimientos, arreglaban los equipos, venían de hacer mantenimiento de las oficinas, mantenimiento de las redes, hacían servicios de diferente índole y que requerían de pronto tener materiales. Entonces cuando yo le hacía el mantenimiento a la oficina, pues el ladrillo, el cemento, la varilla, todo lo que yo necesitaba. Entonces esos eran como los 3 grupos que uno tenía. Y entonces el último grupo también estaban los que compraban o vendían mercancía o eran comerciantes. Eso fue cambiando y entonces luego viene una reforma tributaria y dice, no, ya vamos a cambiar el orden o el nombre o los grupos, y entonces ahora los que llamábamos asalariados, que tienen un contrato de trabajo y que se les hacía una metodología para la retención de la fuente, los vamos a unir con los trabajadores independientes. Y entonces unen estos 2 grupos y dicen a los trabajadores o a los profesionales independientes los vamos a considerar empleados. Van a estar dentro del grupo de empleados. Siguen siendo independientes, siguen prestando sus servicios profesionales de una manera independiente, no cumplen un horario, no tienen una subordinación, lo único que tienen es una contraprestación del pago, por lo tanto no es un contrato de trabajo, pero van a ser considerados como empleados. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que entonces ellos empezaron a hacer una cotización especial o una liquidación especial sobre sus aportes para fiscales, y cambiaba la base de retención en la fuente y demás. Acordémonos que a esos profesionales independientes uno le hacía la retención en la fuente, pasaban la cuenta de cobro, simplemente yo les hacía el 10% si no eran declarantes y el 11% si eran declarantes, y no me importaba de ahí para allá absolutamente nada. Con esa reforma que hubo años atrás, se cambia todo esto y lo que se dice es, no, a partir de la fecha entonces, los profesionales independientes que pasen sus cuentas de cobro, se les va a hacer el siguiente procedimiento, va a ser, coja el 40% del total de sus ingresos, a ese total de ingresos es la obligación o la base para que aporten la seguridad social, y luego háganle una depuración. Entonces cojan los 10 millones que se ganaban, quítenle lo que pagó por seguridad social, quítenle las rentas exentas, y aparece entonces el tema de que antes uno tenía la posibilidad de meter la salud, los intereses de vivienda, la universidad, el colegio de los niños, la vivienda prepagada, y eso solamente tenían derecho, ¿quiénes? Los trabajadores que tenían un contrato de trabajo, es decir, lo que llamábamos asalariados. Y hoy, en esa reforma, le dan la posibilidad que los independientes también pongan esas deducciones como
como descuentos, se haga una depuración y se termine generando una base. Es decir, se iguala el procedimiento y se iguala la forma como se liquida la base para la retención a fuente entre lo que llamábamos asalariados y los profesionales independientes, y los volvemos un solo grupo. Entonces ahí en ese momento se crean que todos son empleados. Entonces, ¿por qué este resumen? Porque para lo que vamos a mirar es importante tenerlo en cuenta. Luego viene la reforma tributaria del 2016 y abre 5 cédulas. ¿Se acuerdan? Y en esas 5 cédulas entonces unen los profesionales independientes con los de los independientes con los asalariados, y entonces eran los empleados. Luego abren otra que eran los empleados por cuenta propia, y entonces había una reglamentación y decían que esos trabajadores por cuenta propia se les hacía una depuración diferente y no tenían una limitante en las deducciones como si lo tenían los empleados. Y acuérdense que cuando hicimos la renta del 2017, los impuestos a estas personas se les subieron enormemente porque hay una limitante del 40% de los costos, gastos y deducciones. Y entonces ahí era la diferencia entre los empleados, que eran los asalariados e independientes que estaban unidos, que no tenían derecho sino al 40% de las deducciones del total de los ingresos, y los trabajadores por cuenta propia, que sí tenían derecho a tomarse más del 40% de sus deducciones, siempre y cuando cumplieran con unos requisitos, y era tener dentro de su servicio contratados unas personas, mínimo 2 personas, por 90 días o más consecutivos. Y ahí se generó una cantidad de problemas. La UGPP daba unas directrices, la DIAN decía otras, después la DIAN se devolvía y decía que estaba de acuerdo con lo que decía la UGPP, y por allá acuérdense que salieron unos decretos donde decía que usted tenía que aportar a la seguridad social si tenía un contrato mayor de 3 meses, y eso dijo la DIAN, que entonces si era mayor de 30 meses tenía que pedirle la seguridad social, pero que si eran menores a 3 meses, no. Y la UGPP después dijo, no, así sea un día, tiene que generar la seguridad social. Y sobre eso ha habido toda esa dificultad para determinar muchas cosas de cómo se va a hacer la liquidación. Entonces, hago este preámbulo porque aquí vamos a tratar de resolver un poquitico esas dudas de cómo queda hoy, ojo, bajo ley de financiamiento, es decir, la reforma tributaria 1419 que hubo en diciembre del 2018. Porque ahí vuelven y nos cambian un poquitico unas cosas, y esas 5 cédulas de las que estábamos hablando, que bueno, habíamos hablado, los trabajadores por empleados, que eran asalariados independientes, trabajadores por cuenta propia, estaban los pensionados, estaban los dividendos, y estaban los de rentistas de capital. Hoy, para el 2019, entonces van a quedar solamente 3 cédulas, y vamos a mirar un poquitico la modificación o lo que nos genera o lo que nos trae ese cambio, esa modificación. Importante lo que está aquí para empezar como a depurar el tema. Entonces dice que a las personas naturales residentes que perciban rentas de trabajo laborales y no laborales. ¿Qué estamos hablando ahí? O sea, laborales aglutina a los que tienen contrato de trabajo y a los que llamábamos trabajadores independientes. Y no laborales son los que se llamaban trabajadores por cuenta propia. Entonces, a las personas naturales residentes que perciban rentas de trabajo laborales y no laborales se les debe practicar retención en la fuente, siendo necesario identificar si el beneficiario obtuvo pagos laborales o si el pago le constituye o no una compensación por servicios personales. Y ahí entonces empieza uno a decir, venga, y al final, ¿qué significa eso? Entonces vamos a tratar de explicarles eso, porque aquí, realmente, en este parrafito que hay, lo que me está diciendo es
¿cómo cómo voy a considerar la retención o la base para la apuración de la retención de la fuente? A mis empleados, a mis servidores o a mis prestadores de servicios por honorarios, por servicios, lo que sea. Y entonces, dos grupos. Recalco. Empleados que tienen contrato de trabajo y los profesionales independientes que se consideran ingresos laborales, y los no laborales, que era lo que llamábamos los trabajadores por cuenta propia. Y entonces ahí empieza el tema, porque tenemos que tener claro ahí, porque dependiendo de eso, le voy o no le voy a aplicar la retención a la fuente, o cómo se la voy a aplicar, porque la retención a la fuente hay que aplicarle, pero cómo se la voy a aplicar. Entonces, importante tener esto claro. Y aquí tratamos de hacer una separación. Entonces, cuando la persona natural residente recibe pagos laborales, se le efectuará o se le aplicará la retención a la fuente por el procedimiento 1 o por el procedimiento 2. Recordemos que el procedimiento 1 es coger los ingresos del mes, hacer una depuración y llevarlo a la tabla y mirar cuánto me da la retención de la fuente. Y el procedimiento 2 es hacer un recálculo, es el famoso recálculo que se hace todos los años en el mes de diciembre y en el mes de junio, y es tomar los 12 meses anteriores, es decir, de noviembre hacia atrás si hago el recálculo en diciembre, o de mayo hacia atrás si hago el recálculo en junio. Es la suma de esos 12 meses y lo tomo y hago un promedio. Vamos a verlo más adelante en un ejercicio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que trato de decirle? Que si yo tengo ese primer grupo que consideramos de los pagos laborales, entonces son las personas que tienen contrato de trabajo con la compañía y los independientes que cumplen con los requisitos para hacer pagos laborales, y a ese grupo de personas se les puede hacer el procedimiento 1 o el procedimiento 2. Y vemos el otro grupo cuando el pago constituye una compensación por servicios personales, es lo que llamábamos los trabajadores por cuenta propia. Y a ese grupo solamente se le podrá hacer la retención en la fuente por el procedimiento 1. Es decir, a este grupo no se le puede hacer el porcentaje fijo mirando los 12 meses anteriores, sino que la norma es clara que ahí solamente lo podría hacer por el procedimiento 1. Y este grupo, este segundo grupo, volvemos al tema de los que considerábamos profesionales independientes, pero que prestan un servicio, puede ser profesional o no, y que tienen contratadas unas personas y que no tienen la limitante del 40% de los gastos. Entonces, hagamos un ejemplo. Yo soy contador independiente. Voy a una empresa, presto unos servicios de outsourcing contable. Eso vale 2 millones de pesos. Mensualmente los presento. ¿Qué debería hacer yo? Pues yo debería pagar la seguridad social sobre el 40% de esos 2 millones y llevarle los soportes a mi cliente y decirle, identificarme, decir, yo soy un empleado y por lo tanto estoy perteneciendo a ese grupo de los ingresos laborales, ¿cierto? Y podría tomarme la deducción de más del 40% si tuviera empleados. Entonces ya paso de ser del grupo 1 que tenemos aquí al grupo 2, porque tengo empleados durante más de 90 días continuos o discontinuos durante todo el año. Eso lo vamos a mirar ahorita más adelante, pero aquí quiero recalcar eso porque son dos grupos que debemos establecer, que ese profesional independiente puede llegar a ser del primer grupo o puede llegar a ser del segundo grupo, dependiendo si cumple con los requisitos para pertenecer al segundo grupo. Es decir, esto que estamos viendo aquí, cuando el pago constituye una compensación por servicios personales. Entonces, mire, servicios personales y servicios laborales. Esa es la palabra que tenemos que empezar a identificar. Pagos laborales, servicios personales. Entonces, digamos que como parte de lo primero que tenemos que hacer para arrancar con el procedimiento, ¿cierto? Para mirar el procedimiento
Si le aplico el procedimiento 1 o el procedimiento 2, pues primero será que la persona determine y diga cuál de los dos procedimientos quiere, pero también mirar si esa persona puede o no puede cumplirse con el procedimiento 2. Y entonces, es claro que para los empleados que tienen un contrato de trabajo, pues no hay ningún problema con esta determinación. Puede ser 1, puede ser 2, y ahí no tengo que determinar si la persona tiene o no tiene una compensación por la prestación de servicios personales. Entonces, aquí hay un artículo, el artículo 1.21.20.3 del decreto reglamentario 1625 del 2016. Yo se los dejo ahí y les recomiendo revisarlo. Y les recomiendo revisarlo porque es que ahí determinan una cantidad de cosas para saber, ayudarle a uno a determinar si es o no una compensación por prestación de servicios. De todas maneras, aquí nosotros estamos tratando de hacer un pequeño resumen de qué se considera, y aquí vienen como los 3 puntos claves de qué se considera, de qué no se considera una compensación por prestación de servicios. Entonces, pongamos el ejemplo. Volvemos al tema. Yo, Henry Correa, presto servicios de outsourcing contable. Presento mi cuenta de cobro o mi factura, porque es que yo puedo hacer régimen común y prestar mi factura con IVA. La pregunta es cómo van a calcular esa retención. Entonces debo determinar si es o no es una compensación por servicios personales. Y entonces lo primero que me dice aquí es revise si la persona natural incurre en costos y gastos. Pues digamos que si yo tengo mi contabilidad, pues seguramente yo sí incurro en costos y gastos. O sea, yo tengo que tener un software, tengo que gastar una papelería, si tengo una oficina, pues gastaré luz, agua, teléfonos y demás. Pero digamos que lo asimila a que esos costos para prestar el servicio allá en la empresa donde yo estoy, si se tienen o no se tienen. Entonces digamos que en teoría en comienzo uno dice, no, yo voy a la oficina de ellos, a la empresa de ellos, y ahí digamos que en teoría no tengo ningún gasto para poder prestar el servicio en esa compañía. Segundo, la persona desarrolla su actividad con criterios empresariales y comerciales, es decir, dentro de lo que yo estoy haciendo, tengo o no tengo, corro con el riesgo de utilidades o pérdidas. O sea, yo tengo ahí solamente presto un servicio y utilidades o pérdidas dentro de mi negocio no hay. Y aquí esto lo miramos es porque si yo estuviera construyéndoles a ellos o remodelándoles una oficina, yo ahí sí tendría unos costos o gastos, y yo pude haber tenido unas pérdidas porque yo contrato por $1.000.000 de pesos y cuando voy a mirar no hice bien el cálculo de materiales, terminé comprando más de los materiales, y en un momento determinado puedo estar asumiendo esas pérdidas en mi negocio por el servicio que le estoy prestando. Entonces, a eso se refiere si la persona desarrolla sus actividades con criterios empresariales y personales. Y la última, que es como la que más le está dando peso a la DIAN para que usted pueda considerar o no si son servicios personales, es que la persona contrató o vinculó por al menos 90 días continuos o discontinuos 2 o más trabajadores. Se deroga el artículo 340 del Estatuto Tributario que decía que debía tenerlos, cómo los debía tener, que tenía que tenerlos continuo por al menos 90 días. Y ahí entonces dice se deroga porque puede ser continuos o discontinuos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre yo poder determinar, me devuelvo, si lo clasifico entre los pagos laborales o los pagos por prestación de servicios? Y entonces cuando yo haga mi declaración de renta como Henry Correa, a mí se me serviría hacer más el grupo 2, es decir, que yo no tenga pagos laborales, sino tenga compensación por servicios personales. ¿Por qué razón? Porque la limitante del 40% de mis costos y gastos no aplica en mi declaración de renta. ¿Por qué estoy hablando de renta? Porque tiene que ver
la retención de la fuente es un anticipo en mi declaración de renta y esto hace parte como el tema de la retención. Entonces, si yo me logro ubicar aquí donde estoy y digo que mis servicios no se consideran pagos laborales sino servicios personales, es decir, si yo cumplo estas tres condiciones que están aquí, yo puedo en mi declaración de renta y en mi base para retención en la fuente que me apliquen un sistema diferente. Y lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. Entonces, en mi declaración de renta sí me va a quedar mejor irme por esta cédula, porque voy a poder meter más del 40% de mis costos y deducciones, porque voy a poder meter el gasto de mis empleados, el gasto de mi papelería, el gasto del software, el gasto de la oficina y una serie de gastos que si me voy como empleado no lo voy a poder hacer, porque acuérdense que la limitante del 40% sí quedó para la cédula 1. Entonces, importante saber esto, revisarlo y tenerlo en cuenta porque nos va a afectar la decisión y estamos a tiempo de mirar los que somos independientes o los que son independientes como personas naturales, cómo van a manejar ese tema, porque esto les puede ayudar como planeación tributaria desde el día de hoy y no en diciembre, porque no van a poder hacer mucho, ¿de acuerdo? Por eso me tomé la molestia de hacer esta introducción para mirar ese tema. Entonces me devuelvo aquí y determinemos si soy grupo de pagos laborales o si soy grupo por servicios personales. Recuerden, servicios personales puedo tomarme más del 40% de mis deducciones, costos y gastos para la declaración de renta. Pero ojo, me puedo quedar aquí en este segundo grupo, pero la reforma tributaria, los que no la hayan leído, trae un artículo importante y es que los contadores que hagamos las declaraciones de renta de las personas naturales debemos hacer un anexo a la persona natural. Y si hago mi renta, pues con mayor razón, un anexo de un detalle, el anexo es un detalle de todos los costos y deducciones que estoy incluyendo dentro de la declaración de renta y eso va a ser un documento anexo a la declaración de renta y que lo van a pedir en el momento de una revisión y debe ir firmada por el contador público que le haga la declaración de renta. ¿Eso qué implica? Que el tema de los costos y gastos y deducciones que muchos metían sin ningún soporte porque no lo tenían, sino que simplemente decían metámoslo y después echémosle la bendición para que la declaración de renta no la revisen, pues ahora se va a poner un poquito más complicado porque la firma del contador va a tener que ir dentro de ese reporte de la renta de cada persona. Entonces, ojo con eso porque esto es retención de la fuente de lo que nos van a hacer para generar la declaración de renta, ¿de acuerdo? ¿Qué novedades trae la reforma tributaria? ¿Qué artículos modificó y qué artículos trae nuevos para todo el tema de retención de la fuente, ya entrando un poquitico más en detalle? Entonces, pues aquí vienen algunas de las novedades que se generan. Entonces, la ley de financiamiento crea el artículo 23 y este artículo 23 hace una modificación al artículo 55 del estatuto tributario y entonces empieza a mover unas limitaciones. Con esto vamos a tener un ejercicio al final y vamos a mirar todo esto que estamos hablando de una manera un poquitico más clara. Entonces, el artículo 23 de la ley de financiamiento dice que los aportes voluntarios a pensiones no van a poder ser más del 25% del ingreso laboral o tributario. Entonces, eso ya me pone con una limitante que antes no tenía. Y resulta que entonces eso implica que mi base de renta seguramente en un momento si estoy usando esa limitante, pues mi renta se puede subir.
que independiente de si cumple o no el 25% de los ingresos laborales salarios, no podrá exceder de las 2.500 VTs. Es decir, no podrá superar los 85.675.000. Y eso, pues, también, digamos que el que tuviera la capacidad de ahorrar en esos fondos 100 millones de pesos, pues hoy esos 100 millones de pesos no le van a servir porque tienen la limitante del 25% del ingreso laboral o de los 85 millones. 85 millones. Entonces, digamos, si yo me ganaba 1.000 millones de pesos, pues yo fácilmente podía meter 100 o 200 millones de pesos al fondo de pensiones. Y esos 200 millones, de pronto no, el 25% de esos 1.000 millones eran 250 millones. Entonces yo diría, me gano 1.000, el 25% son 250, voy a ahorrar 250 en los fondos de pensiones, pero me limita a 85, o sea que tampoco puedo meter los 250 si tuviera la capacidad. Entonces, ese es uno de los efectos. Y aquí viene un tema importante, que todos esos retiros que se están haciendo de las cotizaciones voluntarias de distintas al retiro anticipado mayor o mayor pensión, van a constituir renta líquida agradable y la retención quedó, esa retención contingente que vemos en los extractos que a veces nos presentan, esa retención contingente pasó del 15% al 35%. Acuérdense que antes uno retiraba la plata y decía, no importa, pues yo la metí en el fondo voluntario, me sirvió para bajar la retención en la fuente, hoy la necesito sacar y entonces no importa, aplíqueme la retención en la fuente. Le aplicaban el 15%. Hoy hay que revisar ese tema porque va a ser el 35% lo que le van a cobrar en la retención en la fuente. Y esos aportes voluntarios tienen esa modificación. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Otra modificación. El artículo 24 de la Ley de Financiamiento está modificando los numerales 6 y 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Se adiciona el numeral 9 y los parágrafos 4 y 5. Y básicamente nos dicen que los seguros por muerte, prestaciones sociales en actividad y en retiro y en excesos del salario básico para militares y policías no se limitan al 40% del ingreso neto. Esto es un beneficio, digámoslo, que sí es un beneficio para los salarios y para el tema de los militares que lo hayan perdido en la reforma tributaria anterior y que ahorita con la ley de financiamiento vuelven a darles. Y no se limita los anteriores beneficios a las 5.040 OETs anuales que estaban. Gastos de representación de profesores y rectores de universidades públicas no podrán superar el 50% del salario. Entonces, aquí sí hay una limitante, porque todos los profesores y rectores de universidades tenían unos beneficios y esos gastos de representación terminaban siendo más grandes que el salario. Aquí hoy les van a dar una limitante, dicen que cuando ustedes van a calcular la base para tener la fuente, esa limitante es que más del 50% del salario no lo podrán superar los gastos de representación. Se adiciona el parágrafo 5 del artículo 206 y se reitera que el 25% de las rentas exentas también aplica para colaboradores de honorarios que contrataron personal. Es decir, hablábamos de que si yo soy contador y yo contrato gente como personal independiente, pero contrato empleados para que me hagan a mí una labor, ellos también van a tener esa limitante del 25% que tienen las personas, sus jefes, por así decirlo. O sea, eso se extiende, en última se extiende a todo el mundo, independiente que lo contraten o sea él directamente el que presta el servicio, pues va a tener esa limitante. ¿Qué otra modificación hay? El artículo 122 de la Ley de Financiamiento deroga el numeral 7 del artículo 206, el cual hacía referencia a ciertas rentas exentas aplicables a magistrados, fiscales y jueces. Este grupo de personas también les quitan esa exención y van a tener que revisar
en el momento de hacerle las liquidaciones en las empresas. El artículo 25 de la Ley de Financiamiento modifica el artículo 206. ¿Qué decía el artículo 100? ¿Qué es lo que modifica? Dice que reitera que la prima especial y la prima de costo de vida no se someterán a la limitante del 40% del ingreso neto, ni a las 5.040 VTs. O sea, aquí les están dando, están reafirmando, porque esto ya estaba, sino que con la reforma del 2016, ahí están haciendo las modificaciones, y en el 2018 lo que dicen es, no, reafirmamos y quedamos claros de que esa limitante no existe ni con la 2010, ni con la reforma del 2016, ni con la reforma del 2018, y la dejan, la reiteran, la reconfirman. Y aquí está lo que yo les había hablado. El artículo 29 modifica el artículo 330. Por eso decía que ya no se van a usar 5 cédulas, sino 3 cédulas. Rentas de trabajo, que decíamos son los que tienen contrato por contrato laboral con una empresa, los que tienen contratos de servicios profesionales independientes, la renta de capital y no laborales, renta de pensiones y dividendos en participación. Entonces aquí unen esas rentas. Entonces las rentas de trabajo de capital y no laborales serán una, la renta de pensiones y las de dividendos y participaciones. Entonces unen y dejan solamente 3 cédulas para el tema de la retención en la fuente y la forma de declarar. El artículo 33 también genera una modificación. Esa modificación se hace en el artículo 336. Y dice que para establecer la renta líquida de la cédula general, rentas de trabajo de capital y no laborales, entre ellos que las rentas exentas y deducciones no pueden superar el 40% del ingreso neto, ni las 5.040 VTs. El artículo 34 modifica el inciso primero. Y aquí es básicamente donde está el golpe grande para los asalariados, para los independientes y para los trabajadores por cuenta propia, porque mire lo que está sucediendo aquí. Y es que se modifica la tabla de retención en la fuente. Tenía antes 4 rangos y ahora tiene 7 rangos. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que pagar más renta y nos van a hacer más retención en la fuente, porque recuerden que la retención en la fuente es un anticipo al impuesto de renta. Y entonces, ¿qué dice aquí la tabla? Dice que la tabla pasó de tener 4 rangos a tener 7. Que antes empezaba la retención en la fuente, se le empezaba a aplicar a las personas que después de depurada la base les daba 95 VTs. Pero ahora empieza a partir de las 87 VTs. ¿Qué significa eso? Que ya no, mi base de retención en la fuente bajó, y entonces ahora los que ganan un poquitico menos que lo que ganan el año pasado, les van a empezar a hacer la retención en la fuente. Y que antes la tarifa máxima que se le podía aplicar a una persona era el 33%, y ahora crearon el rango del 37% y el rango del 39%. Entonces pasó de ser la máxima del 33% y ahora quedó la máxima en el 39%. Entonces ahí se genera un mayor impuesto de renta, porque viene menor, lo arranca desde menores bases y el impuesto máximo termina al 39%. Y aquí viene un tema de la parte de lo que trató de hacer la reforma tributaria, que fue bajarle la renta a las empresas, porque acuérdense que la renta de las empresas va a bajar paulatinamente, mientras que la renta de las personas naturales, los asalariados, independientes y todas las personas naturales que generen actividades de comercio, actividades de servicios,
pues el impuesto de renta les subió al 39% en algunos casos. Ahora, no todo el mundo va a pagar, porque acuérdense que esto es una tabla y esto va a ser para ingresos que estén altos, los ingresos altos, o sea, las personas que tengan ingresos de 40, 50 millones de pesos. Dios mío, ese impuesto se les subió harto, pero harto. Si tienen clientes con ese tema de las rentas, revísenlo desde ahorita porque va a ser un complique cuando les estén haciendo la renta y vean el impacto que les va a generar este mayor impuesto. Y por eso hablábamos de la posibilidad de cómo me paso yo del grupo S1 al grupo 2 para poder manejar el tema de las deducciones y las limitaciones, pero eso van a tener que hacerlo mediante planeación y le toca que lo hagan desde ya, es la recomendación. Este es un resumen, porque el artículo 206, mediante los artículos 24 y 122 de la ley 1943 del 2018, es decir, la ley de financiamiento, hizo una modificación a todo su texto. Y aquí dejamos el que hoy queda vigente después de la ley, porque todo esto, ojo, todo esto hace parte de la base y de las cifras que yo tengo que tomar para mi base de depuración de retención en la fuente, pero también, y acordémonos que eso es casi que algo similar después cuando va a ser uno la base para la declaración de renta, o sea, eso va como de la mano. Entonces, quedaron las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedades, las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, los recibidos por gastos del trabajador en entierro, los auxilios de las cesantías y los intereses a las cesantías, las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes sobre riesgos profesionales, el seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciones sociales. El numeral 7 fue derogado por el artículo 222 y el exceso de salario básico percibido por las fuerzas militares, que era lo que estábamos mirando, que tuvieron modificaciones. Los gastos por representando a los rectores y profesores y el 25% del total de los pagos laborales. Y aquí viene la tabla. Entonces, miremos que la tabla antes arrancaba de 95 VTs, ahora arranca de 87 VTs, tiene un rango entre de 87 hasta 145, de 145 a 335, el 28, de 335 a 640, el 33%, y de 640 a 945, mire, el 35%, de 945 el 37% y de 2300 en adelante el 39%. Eso es que estos tres rangos que ven aquí, 35, 37 y 39, fueron los que incrementaron, y entonces hablábamos que las personas que tengan un ingreso grande o un ingreso alto, estamos hablando de 35, 40 millones de pesos, creería yo que son los que empiezan a tomar esos tres rangos, que antes venían al 33. Entonces obviamente eso va a depender de cómo manejo yo mis deducciones, si estoy ahorrando, si estoy pagando universidad de los hijos, si estoy teniendo intereses de vivienda, pero recuerden que todo eso, hoy las reformas tributarias lo han venido limitando, y ese límite del 40% que le ha puesto la reforma tributaria del 2016 a estas deducciones fue un golpe grandísimo, y lo vamos a seguir sintiendo para que lo tengan en cuenta con sus clientes y lo vayan revisando. Viene un tema importante, y es que ¿cuándo debo tener en cuenta las novedades que introdujeron a la ley de financiamiento? ¿Y por qué? Porque hablamos de que la retención de la fuente tiene un procedimiento 1 y un procedimiento 2. Entonces ese procedimiento 1, ¿cuándo lo puedo empezar a implementar o cuándo debo implementarlo? A partir de enero del 2019. Es decir, si yo voy a hacer procedimiento 1,
lo debo hacer a partir de enero del 2019. Pero si voy a aplicar el procedimiento 2, ese recálculo lo hago con los datos de mayo, o sea, lo hago en junio, ¿cierto? Lo hago en junio, pero es con el recálculo de mayo hacia atrás. Entonces, por ahora, estos 6 meses que van de enero o estos 5 meses, perdón, de enero a mayo del 2019, el porcentaje sigue siendo el que traían en el 2018. Aquí no hay ninguna modificación, no hay ningún cambio y simplemente vamos a seguir con eso. Repito, voy a tener que hacer el recálculo en junio con las cifras que traía de mayo atrás. ¿De acuerdo? En la diapositiva dice que cuando se haga el recálculo del porcentaje fijo en mayo, pues digamos que es cuando lo haga en junio, pero con los datos o con los saldos que me dio el acumulado de mayo a diciembre del mayo del 2019 a diciembre del 2018. Aquí vamos a mirar un tema, y es que la reforma tributaria trae un artículo, ¿cierto?, donde se crea un régimen nuevo, un régimen que cambió el monotributo y es el régimen simple. Y entonces, el régimen simple lo que me está diciendo es que usted puede cambiarse a ese régimen simple y tener una situación de retención de cálculo, de retención de la fuente para empresas y personas naturales. Y si usted se acoge a ese artículo 65 de la ley de financiamiento, ¿cierto? Entonces dice que elimina el régimen del monotributo, se crea el régimen simple de tributación para personas naturales y jurídicas, y quien se acoja al régimen simple de tributación estará exonerado de retenciones en la fuente para personas naturales y personas jurídicas. Entonces, eso también nos va a hacer el tema y nos va a afectar las personas que se cojan. O sea, esto está sujeto de todas maneras a reglamentación que todavía no se ha determinado bien cómo es el procedimiento. Hay unas limitantes para empresas que tengan unas VT, y personas naturales que tengan ingresos hasta un monto determinado de VTs, y por eso lo que estamos haciendo es recomendar que estemos pendientes de la revisión de estos decretos reglamentarios para ver quiénes se van a acoger a este régimen tributario especial. Es importante entonces señalar que así las cosas, estamos recomendando, ¿cierto?, que se revise dentro de toda la reglamentación para las bases y para los temas que vamos a tocar de la retención en la fuente, que revisemos estos artículos dentro del estatuto tributario. De todas maneras, en el material que va a quedar en la presentación va a quedar este material, pero revísenlo. Estos 3 artículos y algunos otros, pero aquí es donde estamos revisando gran parte de lo que tiene el tema de las deducciones, lo que puedo tomar y lo que no puedo tomar como deducción o como menor valor para la base. Entonces, habiendo hecho este reporte o este recorderis de algunas cositas, entonces vamos a tratar de concretar y entrar un poquitico más en materia. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a irnos a la presentación, porque aquí está el tema clave para que podamos
revisar. Y es, desde aquí debo arrancar yo para empezar a hacer mi depuración. Entonces, decíamos que yo debo revisar, ¿cierto? Si la persona natural y mi empleado o mi trabajador que tiene contrato de prestar servicios, ¿por qué cédula o por qué grupo lo voy a llevar a mi retención a fuente? Es claro que aquí en este grupo las personas que tienen contratos de trabajo pues no tienen ninguna dificultad para establecer por dónde lo voy a llevar a la liquidación o la depuración de la retención a la fuente. Si tienen un contrato de trabajo, son pagos laborales y escoger uno o dos sin ningún problema, eso lo determina la persona de acuerdo a su, eso es de libre, la persona escoge libremente si voy por procedimiento 1, si voy por procedimiento 2. Lo que sí es que si la persona es nueva y acaba de entrar, pues no se le puede hacer el procedimiento 2 porque no tengo cómo hacerle el recálculo de los salarios durante el último año. Por tal razón me toca obligatoriamente hacerle el procedimiento, pero una vez que cumpla el tiempo, esta persona sí se le puede cambiar el sistema o el procedimiento y se le puede llevar al procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, sacamos de aquí a las personas que tienen contrato de trabajo y nos quedamos solamente con las personas naturales que tienen prestación de servicios. Entonces, cuando la persona tiene prestación de servicios, entonces decíamos que lo primero que debemos hacer es evidenciar, ¿cierto? O verificar si hubo o no hubo compensación por servicios personales. Esto es importante identificarlo antes de practicarle la retención en la fuente, porque debo primero establecer qué clase de servicio me está prestando. Servicios personales corresponden a una actividad, labor o trabajo que sea prestado de forma directa, ¿cierto? Por la persona natural y que por lo tanto genere una contraprestación. ¿Una contraprestación en qué? Pues puede ser en dinero o en especie, o sea, que le paguen a esa persona en dinero o en especie. Y hablábamos que no se considera, ¿cierto?, una compensación de servicios si cumple con los tres artículos que están aquí. Si eso es así, no se considera una contraprestación de servicio. Entonces, ¿qué significa eso? Que si no cumple esas tres, no lo puedo llevar por acá. Me toca llevarlo por acá. Para concretar, voy como contador a prestar mis honorarios y yo digo, por favor, me llevan y me liquidan por prestación de servicios personales. Si no cumplo con estas tres, no me pueden llevar por ese método. Me tienen que llevar por el método 1. Es decir, no tengo la limitante del 40% y las otras limitantes a mi declaración, a mi base para la retención. Respecto de este último concepto, el artículo 122 de la ley de financiamiento, ¿cierto?, que deroga el 340, estipulaba que debía, o sea, antes de la reforma, que debían considerarse como rentas no laborales los honorarios de las personas que prestan servicios y contrataran o vincularan por al menos 90 días continuos o discontinuos a dos o más contratistas o trabajadores. Y lo que significa esto es que al momento de verificar qué depuración se debe seguir, ya no es necesario que las dos o más personas contratadas tuvieran vínculos por periodos inferiores o superiores a 90 días. Es decir, que esa limitante me la cambia y por eso se está derogando el artículo 340. Y lo que dice es que entonces se entiende que al momento de verificar qué depuración se le debe seguir,
ya no es necesario identificar que las 2 o más personas contratadas tuvieran vínculos por promedios inferiores o superiores a los 90 días continuos o discontinuos durante el año fiscal, ¿sí? Simplemente al hacer la depuración para determinar el valor de la retención, así como para establecer el porcentaje fijo de retención en el caso del procedimiento 2 a los ingresos brutos, se le restarán los ingresos no grabados, luego las deducciones del artículo 387. Es importante que yo tenga claro, antes de aplicar cualquiera de los sistemas, si la persona es pago laboral o es servicios profesionales. En esto estoy insistiendo mucho porque ahí está como el secreto de cuándo debo arrancar yo a hacer el procedimiento por pagos laborales o por servicios personales. Vamos a revisar en el ejercicio y miramos a ver que en el ejercicio seguramente nos puede quedar un poquitico más claro. Recordamos entonces que si lo hacemos por procedimiento, si lo llamamos por servicios personales, no lo puedo hacer el procedimiento 2. Estamos ya para terminar esta primera parte y con esto damos como todo el tema normativo y vamos a proseguir entonces en una segunda parte cómo va a ser el ejercicio por procedimiento 1 y cómo va a ser el ejercicio por procedimiento 2. Seguramente hay mucha claridad en el tema porque las palabras y los juegos de la DIAN, de pagos laborales y servicios personales, no aclaran mucho, pero espero que con la segunda parte, cuando veamos el ejercicio, vayamos a aclarar todas estas dudas y lo importante es que les quede claro en el ejercicio. Por ahora agradecemos a ustedes su atención, su colaboración y los esperamos en la segunda parte para que podamos revisar lo que acabamos de ver ya con un ejercicio práctico. Agradecemos el tiempo por ustedes, recuerden seguirnos en las redes, sigo siempre pendiente de ustedes y tratando de ayudarles para que las cosas les queden mejor. Muchas gracias por todo y hasta una próxima oportunidad.